ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, Sin pecado concebida. oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a la más necesitada de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, oh Gran Señora. Quinto misterio glorioso, la coronación de la Virgen Santísima
como Reina y Madre de todo lo creado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, llevad al cielo a todas las almas y socorre especialmente a la más necesitada de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ofrecemos un Padre Nuestro, 3 Ave María y Gloria, por las intenciones de nuestro Padre Celestial, de nuestro patrono San Blas, del Papa León XIV, de todos los obispos, los sacerdotes, las monjas, los diáconos, los laicos, los seminaristas, los legionarios y todos aquellos comprometidos en evangelizar a todos los seres católico de la religión católica y apostólica. Así también, Señor, te pedimos por la Virgen Inmaculada Concepción, la Virgen de Cacupé, para que ella bajo su manto sagrado nos proteja de todo mal, de todo dolor, de todo malhechor del demonio, de toda injusticia. Asimismo te pedimos por la Virgen del Carmen, por todas las benditas almas del purgatorio y en especial de aquella más olvidada. Asimismo, Señor, te pedimos por la paz del mundo y te pedimos por nuestra comunidad San Blas para que llevemos este Santo Rosario todos los días, para poder alcanzar la gracia, la misericordia y el perdón de nuestro Padre Celestial. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto
de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ofrecemos una salve a la Santísima Virgen María. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar la promesa y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, vivir sin tu santa bendición. Adoramoste, Cristo, bendecimoste, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Sea por siempre bendito, alabado sea el santísimo sacramento del altar. La Virgen María, Nuestra Señora concebida sin mancha de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Amén. Jesús, María y José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes.
pues Dios quiso coronarte con gloria, lauro y honor. Líbranos, santos patronos, de todo mal y desastre. De virtudes un portento, a todos eres amable. Con tu nombre respetable, gozos causas y contento. A los que saben amarte, implorando tu favor, pues Dios quiso coronarte con gloria, lauro y honor. Líbranos, santos patronos, de todo mal y desastre. Aunque amabas el retiro por tu virtud singular, con aplauso universal, obispo fuiste elegido, de tu patria y deseaste por el general clamor, pues Dios quiso coronarte con gloria, lauro y honor. Líbranos, santos patronos, de todo mal y desastre. Con virtud curas a los hombres como médico divino. Con la cruz que hace tus signos, sanas fieras a montones. Ella para acompañarte te brinda veneración, pues Dios quiso coronarte con gloria, lauro y honor. Líbranos, santos patronos, de todo mal y desastre. Los gentiles te tributan honor por tu salud. Tú con la cruz el mal en bien lo conmutas, ansiando por venerarte todo un general clamor, pues Dios quiso coronarte con gloria, lauro y honor. Líbranos, santos patronos, de todo mal y desastre. Consuelo de enfermedades, de garganta y otras muchas, encuentra entre sus luchas, rompiendo dificultades, los que quieren invocarte en medio de tu aflicción, pues Dios quiso coronarte con gloria, lauro y honor. Líbranos, santos patronos, de todo mal y desastre, pues eres protector de todo mal peligroso. Concédenos todo gozo y líbranos del dolor. No permitas que nos falte consuelo, gracia y favor, pues Dios quiso coronarte con gloria, lauro y honor. Líbranos, santos patronos, de todo mal y desastre. Amén.
Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado. Acción de gracia por cumplir un año más de vida, Feliciano, por cumplir un año más de vida, Juliana. Acción de gracia a San Blas, San Miguel, Niño Jesús, San Cayetano, Virgen de la Rosa Mística, Jesús Misericordioso, Virgen del Rosario, San Rafael, San Marco, San Antonio, Santo Domingo de Guzmán. Salud física y espiritual, Nimia, Sergio, Marlene, Antonio, Bianca, Oscar, Lucrecia, Oscar, Valentina y familia, Francisca, Nicolás, Rogelia, Hermenegilda y familia, Aníbal y familia, Felicia y familia, familia González Campuzano, Octaciana y familia, Melania y familia, Araceli Montserrat, Marco Fabricio, Natalia Asunción, Wilson, Luis Alberto, familia Rivero, Betania Nicole, Feliciano. Por nuestros hermanos difuntos, Adolfo Damián, Aristóbulo Ignacio, César, Liberato, Adelaida, Eugenio, Troadio, Eugenia, Teresa, Pedro Derlis, Elda, Miguel Ángel, Juan Alberto, Wenceslao Miguel Ángel, Gabriel, Clementina, Ángel, Juana, Nelly, Miguela, Felipe, Eusebio, Gervasio, Cantalicio, Jovina, Alicia Patricia, Asunción, María Lucía, Asterio, Mariana, Abraham, Patricia, José Gabriel, Miguel, José Ignacio, Bernardino, Amancio, Bruno Ramón, Agustín, Eliodoro, Florencia, Angelitos, Bianca Abigail, Melania Montserrat, Angélica, Emma.
Primer día del novenario. Tema: promover el bien común para una vida digna. Lema: Jesús se compadecía. Hermanos, bienvenidos a esta celebración eucarística. Hoy nuestra comunidad se reviste de alegría y gratitud para celebrar a nuestro santo patrono San Blas, modelo de fe, de entrega y de amor a Dios. En este primer día del novenario queremos poner nuestra mirada en un tema fundamental para nuestra vida cristiana y comunitaria: promover el bien común para alcanzar una vida digna. El Señor nos enseña que la verdadera felicidad no se encuentra en el egoísmo ni en el interés personal, sino en la entrega, la solidaridad y la fraternidad. Nuestro patrono San Blas nos dejó con su vida un ejemplo de servicio a los demás, recordándonos que cuando buscamos el bien común, somos todos, crecemos como comunidad. Dispongamos nuestro corazón para celebrar esta Santa Misa. Apavepe ñamuñepunu ko Santa Misa, ya puraje hija este día, ñanemo inu pa y Víctor Luis Cabaña. ¡Viva San Blas! ¡Viva Cristo! ¡Y viva nuestra comunidad! Un fuerte aplauso entonces para todos nosotros que estamos iniciando hoy, primer día de nuestro novenario. Primer día de nuestro novenario. Veáis, que tenemos que hacer 9 días. Ustedes saben muy bien que el novenario es una pedagogía, es una enseñanza de la Iglesia. 3 veces 3 y se UPN. 3 veces 3, 3 por 3, 8 por 3, 9, no, 8 por 3 ya boca antes, sino que es 9, quiere decir lo perfecto, lo máximo. Quiere decir que 9 días de ella ayuda, ni que no ayuda un día antes o apenas ayuda, sino que los 9 días, porque ahí hacemos escalón por escalón en du veñan de yarañe hañañamindo veñe eres a pensar ya pomona allí cual ayuda para que exista un verdadero cambio de mentalidad, cambio en nuestro corazón, y eso es lo que se tiene que ver en la vida del cristiano. Y el que nos reúne es este gran santo que es patrono del Paraguay, el segundo patrono del Paraguay. ¿Quién es el primer patrono del Paraguay? Ya se me picó. ¿Quién es? La Virgen de Cacupe, exactamente, la patrona del Paraguay, nuestra madre, la Virgencita de Cacupe. Y entonces,
Por eso que es importante que nosotros, al celebrar a San Blas, nos pongamos en esta actitud de rezar. Ustedes tienen una importancia muy grande dentro de la iglesia porque venimos a la patrono del Paraguay, de toda nuestra nación. Y así es que si queremos mejorar, si queremos que no haya bandidaje, si queremos que no haya corrupción, si queremos tener buenos gobernantes, si queremos tener buenas familias, si queremos tener buenos obispos, buenos sacerdotes, buenos catequistas, buenas familias, entonces ¿de quién depende? De nosotros. ¿Está? Así que entonces vamos a ponernos con esta actitud, queridos hermanos. Vamos a comenzar nuestra misa y con mucho entusiasmo, porque veíamos hoy o mañana a mi cámara mía, porque nos están viendo en todo el Paraguay. Ñandel Yarañe, que está aquí transmitiendo en vivo y en directo. Así que a mí que depende lo va a hacer de dice sino que vamos a transmitir y vamos a vivenciar esta Eucaristía del día de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Y vamos a comenzar nuestra misa. Lo primero que hacemos es reconocer los pecadores ante el Señor. Señor, dame ante la cruz de Cristo. Y ahí le pedimos perdón humildemente al Señor que murió por nuestros pecados, que nos perdonó a través de su sufrimiento, a través de su entrega, de su generosidad. Y ella bota un momentito de silencio y después nuestros músicos nos van a ayudar con el canto penitencial para pedirle perdón a Dios. Humildes y penitentes, ahora vamos a cantar y le pedimos así perdón a Dios. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Nos ponemos de pie y entonamos el Gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos.
Dios Todopoderoso y Eterno, ordena nuestra vida según tu voluntad, para que en el nombre de tu Hijo amado podamos dar con abundancia frutos de buenas obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentarnos a escuchar la palabra de Dios. Hermanos, la liturgia de la palabra da luz a nuestro camino, fortalece nuestra fe y nos invitan a seguir el ejemplo de nuestro santo patrono, quien con su vida respondió con fidelidad al llamado de Dios. Abramos el corazón para que la palabra transforme nuestra vida. Lectura del libro de Isaías. En un primer tiempo, el Señor humilló al país de Zabulón y al país de Neftalí, pero en el futuro llenará de gloria la ruta del mar, en el otro lado del Jordán, el distrito de los paganos. El pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz. Sobre los que habitaban el país de la oscuridad ha brillado una luz. Tú has multiplicado la alegría, has acrecentado el gozo. Ellos se regocijan en tu presencia, como se goza en la cosecha, como cuando reina la alegría por el reparto del botín. Porque el yugo que pesaba sobre él, la barra sobre su espalda y el palo de su carcelero, todo eso lo has destrozado como el día de Madián. Palabra de Dios. El Señor
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo he explorado que se pongan de acuerdo, que no haya discusiones entre ustedes y vivan en perfecta armonía, teniendo la misma manera de pensar y de sentir. Porque la familia de Coe me ha contado que hay discusiones entre ustedes. Me refiero a que cada uno afirma: yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿O Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O será que ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo? Felizmente, yo no he bautizado a ninguno de ustedes excepto a Cristo y a Gallo. Sí, también he bautizado a la familia de Estefanas, pero no he recordado haber bautizado a nadie más, porque Cristo no me envió a bautizar, sino a anunciar la buena noticia. Y esto sin recurrir a ninguna egofacia humana, para que la cruz de Cristo no pierda la eficacia. Palabra de Dios. Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Cuando Jesús se enteró de que Juan Bautista había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando Nazaret se estableció en Cafarnaúm, a orillas del lago, en los confines de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, país de la Transjordania, Galilea de los gentiles. El pueblo que se hallaba en las tinieblas hoy vio una gran luz. Sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte se levantó la luz. A partir de ese momento Jesús comenzó a proclamar: conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Mientras Jesús caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos que estaban trabajando, a Simón llamado Pedro y a su hermano Andrés, echando las redes en el mar, porque ellos eran pescadores. Entonces Jesús les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron las redes y le siguieron a Jesús. Jesús continuó caminando cerca del lago y vio a otros dos hermanos trabajando, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan. También ellos estaban en la barca con su padre Zebedeo arreglando las redes para pescar, y Jesús los llamó. Inmediatamente ellos también dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda la Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias de la gente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Viva San Blas. Viva Cristo. Y viva nuestra comunidad. Fuerte aplauso entonces para el Señor. Bueno, la primicia pequeña lleva también, porque hoy es el primer día en que estamos comenzando este camino, como les dije,
de nuestra santidad al final de cuentas. No hay nada que por ahí te digo, síganme. Aquí hay una palabra clave, queridos hermanos, que nosotros, así como San Blas, este gran santo, y como dijimos, que es el segundo patrono de quién, del Paraguay, segundo patrono de nuestra nación. Golpe que está entero que llegó la 3 de febrero, justamente porque hay que liberarse, pero ya de ella liberar, no solamente a través de las armas o lo que sea, sino que liberarnos sobre todo a través del seguimiento de Jesucristo. A pegar la de nuevo. En realidad, este santo, un sacerdote, él nació en qué año? Él se llama Ibiguá, Peña Plaza Betita, Peña Penezando de Ibiguá, acá por nacer. ¿En qué año nació San Blas? ¿En el año? Todito aplazado. Todito aplazado. 0 y 9. Bueno, veamos, táquese. En el año 270. ¿En qué año nació? En el año. Bueno, la Peneza y Ibiguá. ¿Va a exagerar la ciudad? La Ibiguá. Ah, muy bien. ¿Quién dijo? Oh, Sebastián. Un fuerte aplauso aquí. Sebastián. Bueno, y primero ciertamente que hace todo un camino. Él es médico, doctor médico. Y por eso que después es famoso también, porque te imita una vez, eso ya cuando era obispo, ¿verdad? Pero se dedicó sobre todo a los enfermos, se dedicó a los pobres, se dedicó a la gente. Entonces, a través de esta gracia tan especial y de esta cualidad que el Señor le ha regalado, él se puso a disposición de la gente, ¿verdad? Y bueno, y así, San Blas después se hizo sacerdote, lo eligen obispo de Sebaste, justamente de su ciudad, allí, y él ahí ejerce su apostolado. Pero claro, después, en ese tiempo, el Imperio Romano, ahí estaba un tal emperador que se llamaba Priscinio, era BTI, entonces, o perseguir a cristianos, pues. Todavía, recordemos que estamos en una época muy difícil. Recién en el 313, es que viene Constantino, ¿verdad? Y Constantino es el que le da la libertad a los cristianos dentro del imperio. Pero antes los cristianos sufrían mucho, eran perseguidos. Entonces ahí él también va a morir justamente por defender la fe. Él como obispo, sobre todo, acompañando a la gente, sin renunciar jamás entonces. Y dice que siendo obispo, etcétera, y al mismo tiempo, como él conocía de la medicina, vete imitada de una pila, o una pila, o está, la espina del estómago, se le quedó en la garganta. Y entonces él se fue, ¿verdad? Y la gente habla, dice que él hizo un milagro, lo que sigue, le sacó la espina de la garganta, ¿entiendes? Entonces de esa vez queda famosísimo San Blas. No, pero ahora del 3 de febrero, hacemos la bendición de la garganta, Pero ciertamente, ahí cuñan de opa tengo a ver con la Río Paraguay, y a mí me dice, pero digo que la pila todavía, está en otro vive. Ser concesionero, habiendo vida en mayo peaje. Bueno, entonces fíjense, no es porque se nos cruzó una espina en la garganta, sino que porque tenemos muchas espinas del dolor y del sufrimiento que se nos cruzan en la garganta, ¿verdad? A mí a la gente llevamos pelas y allí por el niño San Blas, ya que es el patrono del Paraguay, porque está espina de cruzar en el oeste, está de cruzar lastimosamente ayer. Entonces vamos a pedir, y vamos a pedir así como ese niño, el pueblo tantas veces que vive todavía, ¿verdad? Lastimosamente, ¿verdad? Estamos casi, yo diría casi, no sé si tengo que decir en la inocencia, de vivir un poco así, en la inocencia, o verdaderamente tengo que decir la ignorancia, ¿verdad? Porque todos somos culpables, porque si somos ignorantes, quiere decir que nos falta educación. Y la educación es lo máximo que uno puede regalar a su pueblo. Porque en delante de educaron, entonces la educación no necesita estar levantando la mano, extendiendo la mano para pedir limosna.
Ejerreni, de una ishami, debe que algún político que todo me dice puestito a planilla mi handa, a cobrar mi handa. Y yo entiendo muchas veces que muchos necesitan eso porque estamos en la ignorancia. Y muchas veces lo único que sabemos hacer es votar ahí, listo, ya votar fulano, si totalmente así, la millón a mí, ayer no es entonces pensé cosas. Allá añadido. Entonces, queridos hermanos, es muy importante hoy rezar a nuestro santo patrón. Y estamos comenzando, yo le dije 9 días. En estos 9 días, los obispos desde Cacupé nos dieron esa hermosa tarea de rezar, sobre todo en las fiestas patronales. Y ahora estamos comenzando nuestra fiesta patronal, ¿verdad? O sea, quiere decir que en todas las iglesias del Paraguay, queridos hermanos, porque todos tenemos nuestras fiestas patronales en todo el Paraguay y Orecota, en las diferentes fechas que nos corresponden, y ahí están los temas, y el tema principal, ¿cuál es? Tenemos mapa, el bien. Me gusta que sepan el bien común, queridos hermanos. Y justamente entonces, ya que ustedes tienen un santo patrono demasiado importante en este primer día que estamos comenzando, el bien común tiene que ser lo que prima, ahí se tiene que estar en el primer lugar, dice el bien común, el bien de la comunidad, quiere decir. Pero cuando hablamos de comunidad, quiere decir que todos juntos tenemos que estirar el tarro, todos juntos tenemos que caminar. Y hoy ustedes escucharon muy bien ese evangelio, porque primero te presentó el evangelio recordándote a esas dos tribus, de Neftalí y Zabulón, que vivían, dice, en las tinieblas, en la oscuridad. Pero aparece la gran luz, que es justamente la palabra, y la palabra es Jesús. La palabra es la luz. Por eso que en el tercer domingo hoy del tiempo ordinario, la Iglesia en su pedagogía nos pone a la Biblia. La centralidad hoy es la palabra de Dios. La centralidad hoy es la Biblia. ¿Por qué? Y porque desde ahí nosotros vamos a salir verdaderamente de nuestra ignorancia. La ignorancia, queridos amigos, no es solamente porque yo tengo datos o informaciones en mi cabecita, porque me fui o no me fui a la escuela. Hoy en día incluso las escuelas están siendo ya superadas como estilos de estudio. Hoy en día, como entrar en tu celular y a tener muchas informaciones, tú mañana de ella en una plataforma. Es Google de la gente. Es Google, entonces yo busca alguna información. Cuando ya supera llega a Google, ya llega mucho más allá que mi hermano. Vaya con ella gurú, inteligencia artificial. IA de la gente. IA, así es eso. Bueno, IA, inteligencia artificial. Pero algunos, lastimosamente, la inteligencia totalmente artificial, porque no hay puro y leña acá, lastimosamente mi ven. Entonces, queridos hermanos, la información no es que solamente la vamos a recibir porque nos vamos a la escuela, sino que la educación verdaderamente la encontramos desde ¿dónde? La centralidad. ¿Cuál es? La palabra de Dios. ¿Cuál es entonces la palabra de Dios? Porque centrarnos desde la palabra de Dios quiere decir que puede venir y nada IA, sino que puede venir algo mucho más importante, que es el Evangelio de Jesucristo. A Evangelio dice entonces la buena noticia. La buena noticia de Cristo que nos ayuda a nosotros a usar nuestra cabecita, no para poner nuestro quepio, nuestro sombrero, pero de de acá, sino que ya va a venir de acá y ya va a venir por la mía, va a venir por el Evangelio, la buena noticia. El preocuparnos de la comunidad, el bien común, el bien de la comunidad, donde todos podamos sentirnos realizados. Y bueno, miren, queridos hermanos, que esta palabra de Dios y el Evangelio de hoy es muy lindo, porque esas dos tribus, esas dos regiones del norte de Israel, la parte de la Galilea, y le dice la Biblia, Galilea de los
gentiles. Aparece la Galilea de la gente de los gentiles, o veáis Galilea de los paganos, que recibieron mucha influencia de otras naciones, especialmente del imperio asirio en aquel tiempo. Entonces, el relajó, plata de Buquén, o si no, cualquier otro vuelo de ir a Buquén, y se olvidaron de Dios. Y por eso la Biblia, Isaías dice, el país donde estaba en la oscuridad, en las tinieblas. Pero dice, ha llegado la gran luz. O vea el Evangelio de San Mateo, hoy Puru la lleva. ¿Por qué? Porque ha llegado ya Jesucristo. Y Jesucristo es la palabra por excelencia, la palabra de Dios, que se hace carne y viene en medio de nosotros y nos deja este gran testamento. Normas, leyes, pero que no es simplemente de cumplir por cumplir, sino que ñañamindu, juana, llevaña, que ñañandere, cobe, yeikuajanua. De acuerdo a los principios y valores de Jesús. Y miren, una vez que se te presenta esta gran alegría, porque te dice, esta es la luz. Y ella contaba, yo tenía autismo. Michael la llevó a bautizar, ahí está, ese mita ahí, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Gonzalo. Bueno, y entonces dice, esa gran luz que viene y que nos hace comprometer a nosotros, no, es el bautismo, bautizo, quiere decir comprometerse en Yapuni, hemos en camisetas ahí se ve, añade de cristianos, ahí se llama en la camiseta, pero qué lindo, porque Jesús dice, mientras caminaba a orillas del lago de Galilea, ¿qué es lo que hace? Le va a llamar a sus discípulos, a los que le van a seguir, a los que van a expandir el Evangelio. Un discípulo que hace 2000 años Jesús había llamado, esos discípulos ahora somos nosotros. Ahora nosotros somos Pedro, ahora nosotros somos Andrés. Y se dan cuenta que los grupos estaban de a dos. Va él abre la Biblia y sobre todo San Mateo, que le está escribiendo a los judíos. Acaban de entender con alguien. En la Biblia, la explicación de la cabalística numérica bíblica, el número 2 quiere decir comunidad. ¿Qué quiere decir el número 2 en la Biblia? Comunidad. Ahí cualquier año en Ciudad. De ahí con un niño y tengan de llana, no hay gente que va a que ya se añaden de llana, no me por ahí no la vea. Ya de llana directamente, el estar entre dos quiere decir, queridos hermanos, el darnos cuenta que como comunidad tenemos que trabajar. Porque si no, la niñoina, ella normalmente lleva al año siempre camanda a los amiguitos, pues ya pues a la y ya ne botado jamás, o monda jamás, o pere, amor, ni bo que pipa hoy, bueno que la cámara de pillar, ni bo casco, pa, y con el motor, choro, cualquier cosa que te. Ellos cualquier año, pues ya piensan en su mente hoy, de donde mañana va a ir hoy, no. Aquí la comunidad es importante porque como comunidad nos cuidamos, como comunidad nos amamos, como comunidad sabemos si alguien necesita algo, como comunidad pasamos la mano y ayudamos a ese que por el motivo no pudo ir adelante. ¿Entienden? Ese es el sentido. Y entonces Jesús pasa por el lado y le ve a esa comunidad y les llama. Y miren lo que le dicen, acoluteo. De ahí viene la palabra acólito, el que acompaña, el que está al lado de, sígueme, y yo ya recuerdo, y yo ya envié, para hacernos discípulos, porque ser discípulos quiere decir hacerse imitador. La sea yapoa, de yapoa nada. De esa niña entendeba, se yapota un gesto, a ver, yapota de gesto, de esa niña entendeba. Que cualquiera, enseguida de llamar. Y yapó el juego del espejo. ¿Y cuál era el juego de espejo? La sella para enseguida de llamar. Jesús mío, ven a aprender que te ven a aprender, nadie te ve nadie te ve pan. Bueno, entonces, ya esa mi bella pobre.
Hagan así. Pende gustaba peña peinarse, venía por churroseo original. Bueno, pero la juego de espejo, y va llevando a la. No, ya podía enseguida mismo ser el grupo ayer. Porque habituado, entonces tenía que hacer enseguida a los jóvenes, ¿verdad? Entonces, así también Jesús nos dice: lo que yo hago, ustedes tienen que hacer. Es decir, este es el seguimiento de Jesucristo. Jesús es un maestro, Jesús es un gran pedagogo. Pero tenemos que ser seguidores, y seguidores quiere decir ser discípulos, queridos hermanos. El discipulado es importantísimo, y por eso les llama de a dos, porque tenemos que ir en comunidad. Y por eso también les dice: ustedes son pescadores, dice. Ellos eran pescadores, estaban trabajando como pescadores. Pero ahora les dice algo más: ahora haré de ustedes, ¿qué cosa les dijo? Haré de ustedes pescadores de hombres. Igual de música, venimos músicos buenos, pero preparaba, pescador de hombres, para yo por allá especialmente. Tú has venido y me has llamado, ¿verdad? Y entonces nos llama a cada uno de nosotros, porque ¿qué quiere decir ser pescadores de hombres, queridos hermanos? Quiere decir que somos enviados a la humanidad, porque la palabra humanidad, la palabra hombre, la palabra humildad, todas estas palabras vienen de la palabra humus. ¿Me dice la humus? Todos venimos de qué, ¿de dónde venimos? Del humus. Recuérdate que eres polvo, y al polvo has de volver. Todos somos por eso humanidad, humus. Todos somos hombres porque somos humus. Este es nuestro tiempo, queridos hermanos, que nosotros vivimos. Levanten la mano todos los que van a estar vivos en el año 2150. A la pinta de cohete, un burete de lima, bueno, amarrarla de la pinta. ¿Andé? En 2050. Nemo puede ser momento de la recordar 2050. A 30 años de montaña. 2050. Andamos puede ser, así. Se recorta más 90 años. ¡Ay, Jesús se dio! Topetana con tiempo, quedate, parate calendario. Este es nuestro tiempo, queridos hermanos. Este es el momento entonces que nosotros tenemos que vivir. Este es el momento en el cual el Señor está pasando, así caminando cerca de nosotros, en nuestra vida, y nos dice: socio, sígueme, socio, sígueme. Aquí aparecen 4 nombres, a ver si se acuerdan. ¿Quiénes son? Pedro y su hermano Andrés. Después le ve a Santiago y su hermano Juan. 4 nombres aparecen. Pero ahora yo quiero que cada uno, cada uno va a decir su nombre, porque ese es el nombre a quien hoy el Señor está llamando. 1, 2, 3, Víctor. 1, 2, 3, Víctor. Ese era Víctor. Bueno. Y ahí cada uno dijo su nombre. No escuché tu nombre. Jazmín, qué lindo nombre, Jazmín. ¿Usted, señora, cómo se llama? Isidora. ¿Y usted, señora? ¿Y vos cómo te llamas? Jonathan. Bueno, me llamo Jonathan, Jonathan era el amigo de David. En el libro, ahí encontramos del primer libro de Samuel, capítulo 18. ¿Vos sabías eso? No, Angelico, anda a buscársela. Tenés que leer. Hoy la palabra de Dios justamente la centralidad, así que Jonathan, Jonathan, estilo inglés de la nevera. ¿Cómo en castellano? Jonathan. Jonathan en castellano. Castellano, ¿verdad? John, claro, inglés. Bueno, entonces, fíjense, queridos hermanos, qué importante que es reconocer y saber cuál es nuestro tiempo. Cuando el Señor nos está llamando, y ahora nos está llamando a nosotros. Así como le llamó a Pedro, así como le llamó a Andrés, le llamó a Juan y le llamó a Santiago, hoy nos llama a nosotros. Pero con una misión específica. ¿Cuál es esa misión específica que tenemos que hacer? Y justamente, queridos hermanos, así como hizo nuestro patrono, San Blas,
también nosotros tenemos que imitar, y ustedes de una manera específica tienen que procurar imitar. Una de las características principales de este obispo era la oración, impresionante, ¿verdad? Y por eso justamente después también pudo haber hecho ese milagro. Bueno, y ahora nosotros en la tradición de la iglesia, nosotros hacemos después del 2 de febrero, que es el día de la Virgen de la Candelaria, donde se bendice las velas. Esas mismas velas se utilizan después del día 3 de febrero para bendecir nuestra garganta. Pero bendecir la garganta hoy, al recordar a nuestro santo patrono, ya les dije ya, no es solamente porque ya de así o porque vete Piracangueo y estaba de hoy, sino que sobre todo para nunca callar las injusticias, para nunca callar las cosas negativas del pecado. Upea y acuerá, haya el Evangelio de Jesucristo, ¿entiendes? Entonces, todo esto es importante porque esto es teología. A nivel a la iglesia hoy vemos una performance de vida, cuenta tan libre de oro, el hito, a pesar de cómo hay una doctor, esa calanda de igual te vas a ir al médico, a ver, funciona o no funciona mi garganta, hacer el corazón, no hay ningún problema. Pero lo que verdaderamente si el Señor cura es que nosotros podamos gritar a Dios, alabar a Dios, bendecir su nombre. Y bendecir eso, bendecir en el hermano quiere decir luchar y gritar contra toda injusticia, luchar y gritar por la libertad de los hijos de Dios. Nosotros recordamos, ¿verdad? Y justamente a través de Ñandi Yarani, yo recuerdo que el 3 de febrero, porque recordamos ahí lo que sucedió aquí, ¿verdad? El 3 de febrero en Paraguay, y le llamé a muchos de esos que fueron soldados en ese momento, y les hago contar un poco la historia. Y lo primero que recuerdan, y ellos dicen luego, por lo menos 3 de los que yo eran soldados, que estaban en esa pelea incluso, ¿verdad? A mí te ves hablando por ahí, tiene su dinero de coge, pero ves de injusticia móvil, allá, San Pablo ya era de los apucayas, hasta ahora no le pagan, ¿verdad? Porque ellos piden, pues, ¿verdad? La indemnización, ser ahí también combatiente, algo así. Bueno, y esas son las cosas, queridos hermanos, que nosotros verdaderamente tenemos que gritar siempre. Las injusticias no tendrían que existir entre nosotros si verdaderamente estamos bien, si verdaderamente entre nosotros existe comunidad. Entonces por eso le pedimos al Señor hoy por intercesión de San Blas que comenzamos el primer día de nuestro novenario, que nos acompañe y que nos dé la gracia que necesitamos. Y ustedes también, queridos hermanos, cada uno mire un poco en su casa primero. A ver, ¿cuáles son esas injusticias en mi misma relación que hay con mis hijos? ¿Qué es lo que yo como mamá no le puedo decir a mi hijo? Ya es posible, ya ni estuvimos ahí ni eso, porque es algo que hay algo de negocio. Entonces quiere decir que no somos capaces de escuchar o de gritar la libertad que Dios nos trae si estamos en la oscuridad para ser iluminados, decíamos en esa primera lectura. O si no, en la relación también de pareja, la misma cosa, ¿verdad? Y eso no es justicia, sino que eso es una gran injusticia porque después estamos haciendo mal también a la familia, a los hijos. Y después, queridos hermanos, tenemos que mirar también aquí dentro de nuestra comunidad. Se ayuda a ver cada un año allá, cada un año, hace un año que vine. Y entonces yo no puedo hablar mucho, ¿verdad?, de la comunidad de ustedes. Pero ustedes conocen bien, a ver, ¿cómo está esta comunidad de San Blas? Como comunidad, aquí la misa respeta cuando viene el Padre Marcos. Padre Marcos es el padre de usted, ¿verdad? Bueno, y así
repleta, ya ve, a ver, ninguna alfiler, por lo que te ahí, octubre, de llama, no en tu mamá, se peñe todos los días, palabra de Dios como sea. Bueno, cada uno tiene que mirar y cada uno tiene que decir, ¿cómo estoy comprometido con el Señor? Porque si estamos comprometidos con la palabra de Dios, ciertamente que vamos a estar comprometidos también con nuestros hermanos y con nuestra sociedad. Así que vamos a pedir esa gracia muy especial hoy al iniciar este novenario que coincide también con la centralidad de la palabra de Dios. ¡Viva San Blas! ¡Y viva nuestra comunidad! Y un fuerte aplauso para ustedes. Bueno, van a desaparecer tu hermanito, ¿y dónde se ve? Bueno, que vengan aquí. Ellos hablan en Itán y Señor, vamos a hacer un poco el bautismo. Ustedes se van a quedar toditos ahí sentaditos, toditos vamos a mirar un poquitito y vamos a hacer el bautismo de este niño. Bueno, ¿quiénes son los padrinos? ¿Quiénes son los padrinos? Yo voy a ver padrino, mamá la padrino. ¿Quiénes son los padrinos? A ver yo. Aquí mamá. ¿Y quién es el papá? Bueno, vengan aquí. Papá y mamá aquí, de este lado. Padrino aquí, mamá padrino. ¿Y vos? Ustedes dos. Bueno, ustedes. Y aquí, papá y mamá. Bueno, ahí pónganse. Frente a frente, ven y me así. Pepe, vamos. Allá un poco más. Frente a frente. Mañana todo yo vale. Bueno. Entonces lo que vamos a hacer, queridos hermanos, en este momento es un bautismo. Y cae como anillo al dedo, ¿saben por qué? Porque bautizo en griego quiere decir eñapemí, zambullir. Por eso que utilizamos el agua. Porque la árabe ube, en la río para ver, el año bobe ube, de cuenta que en 60 de sopa. Bueno, el zambullirse y hoy también la centralidad en la palabra del Señor, queridos hermanos, quiere decir que este niño que hoy va a nacer para Dios, a través de ustedes, queridos papás, y a través de ustedes, queridos padrinos, este niño tiene que crecer. ¿A través de qué cosa? A través de la palabra de Dios. Tiene que zambullir. Como una camiseta como cristiano. Entonces yo a ustedes ya les comprometo, queridos papá y mamá, cuando este mitaí tenga 18 años, yo le quiero ver. Espero no morirme todavía, allá. Y entonces, apellétase. Este es mi hijo que usted le bautizó padre hace 18 años o 17 años, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo me miro los ojos nomás y ya me doy cuenta cómo son los jóvenes. Si están en el gloreí, si se olvidaron ya de Dios, si están en la droga, si están en la farra, o si son chicos estudiosos, si son chicos respetuosos, si son chicos obedientes. Yo hace más de 45 años que estoy trabajando con los jóvenes, por lo tanto, pesan de salen de la pijama. Y entonces, palabra de honor. Bendeza, ahí terminamos. Venga, voy a hacer la bendeza, ahí se ahí. Bueno, y este pitarico mayor. Y ustedes como padrino. Porque apenas hay figura de 10, sino que ustedes, ¿cuál es la relación que ustedes tienen con los padres? Tu prima y tu primo. Mira vos, haciendo. Muy bien. Entonces, como familia verdaderamente, acompáñense y ayuden, porque esa es la gran responsabilidad. Para que ustedes sepan, les voy a decir, ustedes como padrinos nos representan a todita la comunidad que está ahí. Querida comunidad, pero pídase la pendejo. ¿Quién está de acuerdo que estos sean los padrinos de este niño? Y ella misma como la pendejo. No, está ahí pendejo. Ahora sí, todito levantado la mano. Bueno, ¿por qué? Porque ustedes en realidad nos representan a toditos los cristianos del mundo. Porque toditos somos padrinos de este niño. Pero, como el famoso, toditos somos y después nadie se encarga, entonces por eso la iglesia dice, vamos a nombrar fulano y fulano se van a encargar de acompañar a esta familia y a esta hija para que sea un buen cristiano y honrado ciudadano. Así que ustedes son como los diputados y senadores. Vale a preocuparse, no quieren ser como diputados y senadores. Ay, Jesús mío, bueno, qué concepto que tienen ustedes de ellos, ¿verdad? Bueno, pero
representan verdaderamente a todo el pueblo, a toda la iglesia. Ustedes son nuestros representantes. Así es que este Vitaí, dentro de 18 años, cuando van a presentar, yo voy a decir, este Vitaí es bueno, ¿por qué? Porque tuvieron buenos padrinos. Y por eso que rezamos también por ustedes. Bueno, entonces lo primero que hacemos es hacerle la señal de la cruz en la frente, porque eso es lo primero que le regalamos. Cristo que entrega su vida por nosotros. Te entregamos la cruz de Cristo para que seas un verdadero cristiano. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Papá, hace la cruz en la frente de tu hijo. Mamá, hace la cruz en la frente de tu hijo. Y ahora uno a uno de los padrinos hagan la cruz en la frente de su hijado. Le entregamos la cruz de Cristo a este niño. Bueno, y ahora entonces vamos a ponernos todos de pie. Y ahora lo que vamos a hacer es profesar nuestra fe. Pero para profesar nuestra fe, antes tenemos que renunciar al pecado, porque esto es lo que ustedes le van a entregar y le van a enseñar a este niño. Entonces les pregunto, ¿ustedes renuncian a Satanás, es decir, a todas las cosas negativas de este mundo que nos lleva solamente al egoísmo? ¿Renuncian a estos males, queridos hermanos? Sí. Renuncian a todas sus pompas, es decir, a todas las obras que nos llevan a ser corruptos, que nos llevan solamente a ser personas que se preocupan de sí mismos y no de la comunidad. ¿Renuncian a estos males? Sí. Y les pregunto si ustedes creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Sí, creo. Y les pregunto si ustedes creen en Jesucristo, su único Hijo, que nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, que murió, fue sepultado, que subió al cielo y ahora está sentado a la derecha del Padre. Sí, creo. Y por último les pregunto si ustedes creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Sí, creo. Bueno, esta es la fe con la que nosotros le vamos a bautizar a este niño. Entonces, papá y mamá, les pregunto si ustedes quieren verdaderamente que este niño se bautice. ¿Están seguros? Bueno. ¿Y ustedes, queridos padrinos, se comprometen verdaderamente que le van a acompañar? Bueno, si está seguro de eso, entonces ustedes pueden sentarse todos, queridos hermanos, y vamos a proceder a este bautismo de este niño. Ponen la cabecita, ustedes pónganse detrás y van a poner su mano sobre este niño, sobre su hijado. La vende poco es. ¿Cómo se llama? Gonzalo Gael. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fuerte aplauso para Gonzalo. Muy bien. Entonces, este Vitaí, mira, es a Cuba y yo está con fiebre, pobrecito. Bueno, pónganse y vamos a mirar hacia allá. Entonces, este niño ahora ya ha sido bautizado. Pero vamos a hacer algunos gestos importantes. En primer lugar, lo que vamos a hacer, le vamos a untar con este aceite que es el Santo Crisma. Entonces, el Crisma es un perfume que nos hace entender la fragancia del cristiano, la fragancia de Cristo. Es decir, el pecado, como decía San Juan Bosco, huele mal, inexoró el pecado. Sin embargo, el vivir en la gracia de Dios es como el perfume. ¡Ah! ¡Qué lindo! ¿Verdad? Bueno, así es que Gonzalo, ¿verdad? Gael, que este Santo Cristo sea el que te conserve siempre en la gracia del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahora vamos a hacer otro gesto, otra bendición, que es justamente la bendición de esta ropa blanca que llevo. Ese significa nuestra nueva condición. Puro, blanco, sin pecado original. Ha recibido esta gracia de Dios. Gonzalo Gael, así como lleva esta camisita blanca, que así también tu vida siempre se mantenga en la pureza, siempre se mantenga en la gracia de Dios. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, y ahora, padrino, ¿dónde está su vela?
Eso, bueno, que maldita sea la torre. No, el padrino manda la gente. La padrina, pero no la padrino. Bueno, el padrino y la madrina, agarren los dos juntos, vamos a ver cómo hacer. Eso, pónganse. A que ver. Bueno, de ahí. Mientras yo voy a explicar qué significa. Ustedes los camarógrafos siéntense así para que la gente pueda ver. Eso, bueno. Pepe Benjamin y dice, bueno, que voy a venir. Bueno. Los dos juntos, agarren. Usted le va a entregar esta vela a su ahijado, ¿por qué? Porque justamente aquí está la simbología muy importante. ¿Cuál es? Esa luz significa la fe de Gonzalo Gay, de Gonzalo Gay, esa luz, que es la fe. La cera significa la vida cristiana generosa, por eso se derrite, se entrega por los demás, ¿entendieron? Y lo tercero, ese hilito, ese significa la oración, decían los padres de la iglesia. Tres elementos importantes en la vida cristiana. Nuestra fe, para ser generosos, derretir nuestra vida por los demás. Y la oración, para que nosotros podamos mantenernos en la fe y para ser personas generosas. Y eso es lo que ustedes van a entregar ahora a su ahijado, ¿entienden? Así que ustedes tienen que cuidar esos tres elementos. Si esa vela se apaga, ¿qué quiere decir? Que Gonzalo Gael es un chico egoísta, ¿entiendes? Y entonces por eso esa mano que pusiste así es lo que me gusta, porque esa es la función de ustedes, ¿está? Proteger, que nunca se apague la fe en este niño. Por eso yo le dije hace rato que cuando tenga 18 años le quiero ver a este Mitaí. Si este Mitaí se le apagó su vela, se le apagó su fe, yo ya no creo más en Dios, se le oír la misa, se le oír la confirmación, que decir que, voy a subir la catalla, voy a subir la fe. Jamás dando coya la padrina o la madrina. Así que me escuchaban en la confesión. Bueno, ahora le van a entregar y le van a decir, Gonzalo Gael, te entregamos la luz de Cristo, con fuerza. Muy bien, un fuerte aplauso aquí para los padrinos. Agarren ustedes, ahí están. Vuelvan a sus lugares. Bueno. Y ahora, lo último que vamos a hacer, el último gesto. Esperen, aquí también. Pero por ahí, se venía de se va a de Bueno, hay todavía un gesto más que se llama Éfeta. Y Éfeta en arameo, es una palabra aramea, quiere decir ábrete. Y vamos a hacer un gesto en el oído y en los labios, para que él justamente vea la centralidad de la palabra de Dios, para que Gonzalo Gael, cuando vaya creciendo, sepa escuchar la palabra de Dios y sepa proclamar la palabra de Dios en su vida. Pero escuchar la palabra de Dios lo hace a través de quién? A través de papá y mamá. ¿Lo hace a través de quién? A través de los padres. Es decir, darle buenos consejos, enseñarle verdaderamente a amar a Cristo y enseñarle verdaderamente a amar a sus hermanos. Que nunca sea egoísta, que nunca se le apague su fe y sobre todo que sea un niño, un joven de oración, un joven de bien. Muy bien, entonces, Gonzalo Gael, cuando seas grande, que puedas escuchar la palabra de Dios a través de tus padres y que puedas sobre todo proclamar la palabra de Dios a través de tu vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces usted, papá, hace la señal de la cruz en el oído de su hijo y en la boca de su hijo. Ahora mamá, eso es. Y ahora los padres, uno a uno, eso. La señal de la cruz en el oído y en la boca, para que Gonzalo Gael pueda escuchar la palabra de Dios y pueda anunciar siempre. Y bueno, haciéndose un fuerte aplauso para este niño que desde ahora pertenece a nuestra comunidad. Vamos a ponernos de pie y vamos a presentar nuestras intenciones. A cada invocación respondemos con los ruegos de San Blas. Escúchanos, Señor. Por la Santa Iglesia y por nuestros pastores,
el Papa León XIV, nuestro obispo Joaquín, presbíteros y diáconos, para que fiel al Evangelio sean signos de unidad, justicia y paz en el mundo, según el corazón de Dios, roguemos al Señor. Por quien preside esta celebración, roguemos al Señor. Por nuestras autoridades, para que gobiernen y trabajen con honestidad y compromiso por el bien común, especialmente donándose a los más necesitados, roguemos al Señor. Por los pobres, enfermos y agobiados, para que encuentren en Cristo consuelo y fortaleza, y también la solidaridad de los hermanos, roguemos al Señor. Que la diócesis de San Lorenzo pueda realizar la misión en comunión y participación, alimentada por la palabra de Dios y la Eucaristía, roguemos al Señor. Por nuestra comunidad parroquial, que hoy celebra a su santo patrono, para que sigamos su ejemplo de fe y caridad, viviendo siempre en fraternidad y esperanza, roguemos al Señor. Por la paz del mundo, roguemos al Señor. Por los ruegos de San Blas, escúchanos. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te presentamos por Cristo nuestro Señor. Nos sentamos y presentar las ofrendas. Llevamos al altar los dones de pan y vino. Junto a ellos ofrezcamos nuestras familias, sus alegrías, sus esfuerzos y su esperanza, que el Señor los reciba con amor. Catequista de los jóvenes hace ofrenda de canasta. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Recibe con bondad nuestros dones, Señor,
y al santificarlos haz que se conviertan en causa de salvación para nosotros, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad. Por eso, con los ángeles te adoramos y así nos alegramos eternamente en tu presencia. Permítenos hoy asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo, cuando iba a ser entregado, absolutamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de celebrar esta liturgia. Acuérdate de tu iglesia, extendida por toda la tierra, especialmente aquí nuestra comunidad de San Blas, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, los catequistas, agentes pastoral, todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos, especialmente hoy. Pedimos por este niño, ¿cómo era? Gael, Jonathan, ¿no? Gonzalo, Gael, que hoy has hecho renacer del agua y del Espíritu Santo. Líbralo del pecado. Tú, que lo has incorporado como miembro vivo al cuerpo de Cristo, a nuestra iglesia, escribe también su nombre en el libro de la vida.
Y acuérdate de cada uno de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros ten misericordia. Con María, la Virgen, Madre de Dios, la Virgencita de Cacupé, auxiliadora de los cristianos, con los apóstoles y cuantos vivieron en toda la de los tiempos, nuestro santo patrono, San Blas. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él en el a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con fe y esperanza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, cuidados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a nosotros. Vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la de tu iglesia. Y conforme a tu voluntad, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un abrazo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Hermanos, llegamos al momento más importante de nuestra celebración. Cristo mismo se hace alimento de vida en el pan consagrados. Acerquémonos con fe y devoción a recibir la Santa Eucaristía. Rezamos la comunión espiritual con aquellos hermanos que no podrán recibirlo. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiera recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Oh
Viva San Blas. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a hacer el gozo al Señor San Blas. Pues Dios quiso coronarte con gloria, lauro y honor. Líbranos, Santo Patrón, de todo mal y desastre. De virtudes un portento a todos eres amable, con tu nombre respetable, gozo causas y contento a los que saben amarte, implorando tu favor. Líbranos, Santo Patrón, de todo mal y desastre. Aunque amabas el retiro por tu virtud singular, con aplauso universal, obispo fuiste elegido de tu patria de Sebaste por el general clamor. Líbranos, Santo Patrón, de todo mal y desastre. Con virtud cura a los hombres como médico divino, con la cruz haces tu signo. Sanas fieras a montones, ellas para acompañarte te rinden veneración. Líbranos, Santo Patrón, de todo mal y desastre. Los gentiles te tributan honor por su salud, tú que con la señal de la cruz el mal en bien lo conmutas, ansiando por venerarte todos en gran conmoción. Líbranos, Santo Patrón, de todo mal y desastre. Consuelo de enfermedades de garganta y otros muchos males, encuentra entre sus luchas rompiendo dificultades los que quieren invocarte en medio de su aflicción. Líbranos, Santo Patrón, de todo mal y desastre. Y pues eres protector de todo mal peligro, concédenos todos los gozos y líbranos del dolor, no permitas que nos falte consuelo, gracia y favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Señor San Blas, ruega por nosotros. Señor San Blas, ruega por nosotros. Señor San Blas, ruega por nosotros. ¡Viva San Blas! ¡Viva! ¡Y viva nuestra comunidad! ¡Viva! Fuerte aplauso para el Señor. Bueno, vamos a sentarnos un ratito y vamos a escuchar las indicaciones de nuestra coordinación. Muy buenas tardes, mis hermanos. Bienvenidos sean siempre acá en nuestra casa en común, la casa de nuestro Padre. Muchísimas gracias a cada uno. Agradecemos especialmente hoy por la visita del Padre Víctor Luis Cabaña. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación año tras año. Muchísimas gracias. Un aplauso para él.
Muy agradecida también con el coro, muchísimas gracias a los que estuvieron también apoyando la parte de la liturgia. Hoy estuvo apoyándonos la hermana Irma, salmista parroquial. Muchísimas gracias, hermana. La parte de liturgia estuvieron organizando los jóvenes de la confirmación de acá de nuestra comunidad, así que a la coordinadora de área, muchísimas gracias, a cada una de las catequistas. Hoy estuvieron invitados los jóvenes de la catequesis de jóvenes, justamente, pastoral familiar, pastoral juventud. Las comunidades de la Merced. Le vamos a dar un fuerte aplauso. Pónganse de pie, hermana, para que le podamos ver. Yo sé que están, allá están. Muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros. También de la comunidad de Niño Jesús. Muchísimas gracias. De la comunidad de San Sebastián también están. Muchísimas gracias a los hermanos. De la comunidad de Virgen del Rosario. También están. Muchísimas gracias. Si es que no le veo a alguno, por favor, disculpen. De la comunidad de Schoenstatt también están las hermanas. Muchísimas gracias. De Apostolado de la Divina Misericordia, dice acá el compañero. De Ñembu, dice. Muchísimas gracias. Y bueno, mis hermanos, como dijo ya el Padre, hoy empezamos los 9 días, día de gracia, día de preparación, con mucha fe, nuestro santo patrono, para poder celebrar con mucha alegría su día, el 3 de febrero, así que invitadísimo a participar día tras día de su novenario. Mañana justamente bajo el tema Impulsar una educación integral. Jesús estuvo enseñándoles largo rato. 18:30 el Santo Rosario, 19:30 la Santa Misa preside el Padre Alberto Rodríguez, conocido Pai Peter, como le conocemos. Así que invitadísimo, la liturgia está a cargo de la catequesis de niños de San Blas. Los invitados son catequesis de niños, catequesis familiar, Escuela San Blas, las comunidades de Cristo Rey, San Francisco y Medalla Milagrosa. Esperamos poder contar con estos hermanos y por supuesto con cada uno de ustedes las veces que puedan acompañarnos. Bienvenidos sean y muchísimas gracias. Bueno, soy yo el que les agradezco por poder participar con ustedes, a pesar de que más o menos somos vecinos cada primer domingo del mes año. Pues yo suelo estar aquí en Shesta los primeros domingos y también ahí en San Jorge. Yo soy su vecina. Apenas, ¿una vecina? No, pero allá en la pared. Ah, en la pared, fijo. Monburillo, Monburillo, entonces. La Bueno. casa de mi mamá. Ah, la casa de tu mamá en la pared. Sí, ahí ya. ¿Qué? Por su vereda mismo. ¿En serio? Ah, La ahí. cuarta casa nomás. A la cuenta. Entonces, coño, vecino usted. Muy bien. Así es que yo les agradezco esta hermosa posibilidad de participar con ustedes, de celebrar la fe, hoy ya en este tercer domingo, donde la palabra de Dios siempre es el centro. Y ustedes, como les dije, tienen una misión muy grande a través de San Blas. Bueno, y como siempre, en Yarañez está a ver de más de 300.000 personas en todo el Paraguay que nos están siguiendo. La misa por las 9:06, voy a comenzar un poco más tarde esta vez. Y bueno, así entonces ustedes saben que Yarañez está cumpliendo ya ¿cuántos años? 4 años. El 8 de abril vamos a cumplir 4 años de existencia. Así que nosotros nos mantenemos con la ayuda de ustedes, de los fieles, de la gente, de todos los que nos apoyan. Por eso que también allá al final nosotros tenemos nuestra alcancía de Yarañez. Todos los que quieran colaborar, entonces pueden colaborar. Menos mal que aquí hay una sola puerta, así que nadie se me va a escapar, ¿verdad? Me hacen meter a ver. Bueno,
Así es que Dios les bendiga sobre todo y les dé siempre esa salud que nos trae también nuestro patrón santo. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración final. Dios Todopoderoso, concédenos a los que somos vivificados por tu gracia, alegrarnos siempre con el don recibido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Y viva San Blas, y viva nuestra comunidad. Un fuerte aplauso a todos. Queremos hacerle entrega de un pequeño recuerdo, Padre. Hermanos, hoy hemos compartido nuestro primer día de fiesta en honor a nuestro santo patrono San Blas. Que su ejemplo nos impulse a vivir cada día con mayor fe, esperanza y caridad.